Busca nuestros libros en Amazon.com y Google Play. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy, hermanos, quiero hablaros desde el corazón de una noticia que a muchos nos llena de esperanza. El arzobispo George Gascoigne, que fue décadas secretario personal de nuestro queridísimo Benedicto XVI, ha reiterado de manera pública que la vida de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, merece que se abra su proceso de canonización. No es una frase que se haya lanzado así, al aire, a bote pronto. Gascoigne lo ha dicho en una entrevista en un canal católico alemán, donde confiesa que él, de manera personal, espera mucho que se abra ese proceso. Y yo cuando leo eso, no puedo evitar asentir. Y hay una vida marcada, sinceramente, por amor a la Iglesia y por amor a Cristo. Ese es Benedicto XVI. Una vida marcada por la fidelidad, la humildad y el servicio silencioso a la Iglesia. Eso es lo que hizo Benedicto XVI. Permítanme que subraye un pequeño detalle. La persona que está hablando sobre este asunto y quizás pues es el que desea más ardientemente que se canonice a Benedicto XVI, es el hombre que ha vivido a su lado más de 20 años, que ha visto sus horas de oración, su modo de trabajar para la Iglesia, sus sufrimientos, sus renuncias y lo acompañó hasta el último día de vida. Gascoigne fue su secretario, como he dicho, durante unos 20 años y acompañó a Benedicto XVI como cardenal, como papa reinante y después como papa emérito, desde su renuncia en el año 2013 hasta su fallecimiento el 31 de diciembre del año 2022. Por eso cuando él dice una vida que merece que se procese su canonización, esa es la vida de Benedicto XVI. Y no lo ha dicho por hacer una frase bonita o por tener un tierno recuerdo, sino él sabe y da testimonio de que Benedicto XVI es digno de ser canonizado y lógicamente la Iglesia pues debería de abrir ese proceso. Y yo al escuchar esa afirmación me pregunto, ¿no estaremos quizá ante un santo que hemos tenido delante de nosotros y no lo hemos sabido comprender? Hay una expresión preciosa que recoge un artículo de Gascoigne y que nace de los propios labios de este arzobispo y define a Benedicto XVI como un teólogo de la alegría. Y él explica por qué, ¿verdad? Si la fe no conduce a la alegría, algo no está bien en nuestra vida de fe. Ratzinger, con toda su profundidad intelectual, con toda su finura teológica, nunca dejó de insistir en que la fe no es una carga triste, sino es un encuentro que transforma, que libera y que en último término nos llena a todos de alegría. Yo recuerdo bastantes de sus homilías y catequesis de los días miércoles. No eran discursos fríos, ni tampoco discursos vacíos. Eran como ventanas abiertas a la belleza de la fe. Benedicto XVI podría explicar a San Agustín, a San Buenaventura o a los padres de la Iglesia y al mismo tiempo hacer que su palabra tocara la vida concreta del cristiano de hoy. Toda su teología apuntaba a esto. Si Cristo es verdadero, entonces
hay esperanza, y si hay esperanza, pues hay alegría. Cuando Gaswain habla del teólogo de la alegría, no está haciendo algún tipo de eslogan, ¿no? O una frase bonita. Está resumiendo una trayectoria entera de magisterio, libros, de homilías, de decisiones del gobierno dentro de la iglesia. Pero el arzobispo va aún más allá. No solamente habla de canonización, ojo, que ya está muy bien. En esa entrevista que concede el arzobispo Gascoigne, manifiesta su convencimiento de que la vida y la obra de Benedicto XVI reúnen también las condiciones para que algún día sea declarado doctor de la Iglesia. Esto es muy fuerte, hermanos. Un doctor de la Iglesia no es solamente un santo, es un maestro para todo el pueblo de Dios. Gascoigne menciona explícitamente algunas de las obras claves de Ratzinger. Por ejemplo, la introducción al cristianismo o la trilogía de Jesús de Nazaret. Son unas obras exquisitas y las aporta como ejemplos de esa aportación teológica que puede nutrir la fe de generaciones enteras. Y aquí, en primera persona, tengo que hacer una confesión. Muchos católicos hablamos de Benedicto, lo citamos, lo defendemos, pero quizá aún no hemos hecho el esfuerzo serio de leerle, de sentarnos con sus libros, de dejarnos iluminar por su pensamiento. Si un día la iglesia lo proclamara doctor, ¿verdad? Eso sería también una llamada para nosotros. Tenemos un tesoro en nuestras manos y tenemos que aprovecharlo. Gascoigne insiste también en otra idea que me parece clave. Dice que Benedicto XVI hay que contemplarlo en la lógica de la continuidad de la fe, no del recorte de la sustancia. ¿Qué significa eso? Significa que para Ratzinger, reformar nunca fue romper, siempre fue purificar y profundizar. La fe no se abarata para hacerla más vendible, ni se mutila para adaptarla a modas. Al contrario, se anuncia en su integridad confiando en que el corazón del hombre está hecho para la verdad. Yo veo aquí la coherencia de toda su vida, desde joven, ¿verdad? En el cual pues hacía de perito en el Concilio Vaticano II hasta que llegó a ser cardenal y también prefecto de la doctrina de la fe y después como papa. Siempre defendiendo que la verdadera renovación de la Iglesia pasa por volver a las fuentes, la escritura, la tradición viva, los padres, la liturgia celebrada con máxima reverencia. Pues hoy, bajo el pontificado de León XIV, una de las grandes incógnitas que se menciona es incluso en este mismo medio, es que ocurrirá con esa cuestión de la misa tradicional. Benedicto XVI, pues, la defendió bastante. Y no sabemos si se va a continuar con esa línea de restricción o si se buscará algún tipo de equilibrio más cercano a lo que Benedicto XVI propuso. Yo como católico que ama la liturgia, yo escucho esas palabras de Gascoigne y las leo también como una súplica, que no perdamos la herencia litúrgica de la Iglesia, que sepamos integrar la riqueza de los ritos, la profundidad del silencio y la sacralidad de la celebración. No se trata de nostalgia, sino de identidad. Pues ojalá, pues ese llamado de atención a la Iglesia para canonizar, para que se abra un día el proceso de canonización a Benedicto XVI y en su momento, quién sabe, pues lo reconozca también como doctor de la Santa Iglesia.
no por un partidismo eclesial, sino por gratitud, por el inmenso bien que ha hecho a tantos creyentes, por la claridad con la que ha mostrado el rostro de nuestro Señor Jesús y por la fidelidad con la que ha custodiado la fe. Mientras tanto, a ti y a mí, hermanos, pues nos queda solamente rezar por la Iglesia, por el Papa y para todos aquellos que tienen que discernir todos esos pasos. Y por supuesto, recomendar ardientemente leer a Benedicto XVI. Toma un libro del Papa Benedicto XVI o toma una homilía, una catequesis, ¿verdad? Y léela, medítala, gózate con ese gran teólogo de la alegría, el cual pues nos dejó todas esas obras pues para la posterioridad, ¿verdad? Para que tú y yo, aunque él ya pues acudió al encuentro del Señor, tú y yo podamos seguir nutriéndonos de la fe católica mediante sus obras. Dios te guarde, Dios te bendiga.